Muy buenos días, mis amigos de Tona, que nos escuchan desde Alaska hasta la Patagonia, perdón, pasando por Monterrey. He tratado siempre de tener entrevistas que tengan un valor agregado, que tengan un atractivo, pero que además nos enseñen, nos muestren el lado humano de cada uno de los entrevistados. Y el día de hoy, pues no es la excepción, al contrario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, cuyo nombre es Iztok Hinojosa, regiomontano de nacimiento y que ha vivido en esta tierra por pocos años, para no presumir de más. Buenos días, mi querido Iztok, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días a todo el auditorio. Y sí, Regio, desde hace casi 42 años. Todavía no brincamos el 42, pero ya íbamos cerquita. Muy bien, muy bien. Luis, normalmente yo hago una breve introducción a la semblanza de mis invitados, pero en esta ocasión me gustaría romper ese protocolo y pedirte a ti que le digas a la audiencia cuáles han sido tus estudios, dónde has trabajado, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Claro que sí, Raúl. Adelante. Así someramente, platicando un poco de la preparación académica, soy orgullosamente universitario del alma mater de la máxima casa de estudios de nuestro estado, la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias Políticas. Soy licenciado en Ciencias Políticas, soy máster en Ciencias Políticas y creo que me gustó mucho la materia y estudié el doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas. Todo en la misma facultad de la misma universidad. Esa es mi preparación académica. En cuestión laboral, desde el 2000 aproximadamente, entré a trabajar al gobierno de Monterrey. Después tuve una temporada en el gobierno municipal de San Nicolás. Después otra muy buena temporada en el gobierno también de Monterrey, en cuestión de puestos administrativos, literalmente de designación. A partir del último día de septiembre del año pasado, soy regidor en el municipio de Monterrey, en el ayuntamiento, uno de los integrantes del ayuntamiento. Hay que recordar que el que gobierna, a lo mejor la figura mediática envuelve, pero el que gobierna no es nada más el alcalde, sino quien gobierna es todo el ayuntamiento. Cierto. Todo el ayuntamiento, encabezado, eso sí, con funciones ejecutivas del presidente municipal, pero las decisiones se toman en conjunto de manera colegiada. Esa es básicamente mi preparación y la experiencia, y un detalle que creo que es marcar relevancia es el sentido de mencionar que en lo personal, en el 2005 me diagnostican una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, en mi caso primaria progresiva, que va limitando la transmisión de los impulsos nerviosos del cerebro hacia el resto del cuerpo. Y mucho depende de dónde se encuentren las lesiones en el cerebro, en qué parte de la zona del cerebro, para ver las diferentes manifestaciones. Muchas veces es en la vista, en el gusto, en el habla, en el oído, vaya, de muchas maneras posibles. En el caso de un servidor,
se muestra mucho en la marcha y en la falta de movilidad en las extremidades superiores, salvo hay pequeñísimos movimientos del mar. Entonces, a partir del 2005 fue progresando, tanto que será por ahí del 2010, 2011, ya me vi en una silla de ruedas y después en una silla de ruedas eléctrica y luego necesitando ayuda y colaboración de una tercera persona casi las 24 horas del día para todas mis actividades diarias. Pero no lo voy a mentir, al principio sí se decepciona uno, sí se deprime uno, Ya lo creo. pero lo usé como un aliciente, más cuando estaba recién nacido en 2010. Mi hija y estaba recién casado en ese momento. Ahora soy un hombre felizmente divorciado. Y la relación con mis hijos pues es bastante agradable y eso me impulsó a muchas de las actividades que con gusto te platicaré en esta plática. Muy bien, pues agradezco mucho que no solamente abras las puertas de tu oficina, sino también las de tu corazón para compartir todos estos sentimientos, pero sobre todo también todos estos éxitos que has tenido a pesar, a pesar de que la vida te ha puesto obstáculos muy, muy serios. Y me imagino que a raíz de esos obstáculos, fue como que tú te enfocaste y fue ahí donde yo te conocí, recuerdo, a tratar de mostrar y de ayudar a todas aquellas personas con capacidades diferentes con objeto que se superen. ¿Qué es lo que has hecho en esta materia, mi estimado Istock? Déjame corregir, porque es una de mis tareas, el hecho del término. Una persona con discapacidad no es diferente. Tú y tu familia cercana tienen una capacidad diferente uno del otro. A lo mejor en mi caso presento una discapacidad. Así refirámonos como una persona con discapacidad. ¿Qué es lo que he hecho a partir de sobre todo del 2012, 2014? Creamos una asociación civil que se dedica a promover estudios y la concientización de la participación, no solo política, sino en la vida social, en la vida diaria, en la vida laboral, vida económica, etcétera, de toda persona con discapacidad. Estoy hablando de cualquier tipo de discapacidad, desde la psicosocial, auditiva, visual, etcétera. Entonces, pues por ahí le dábamos mucho en la asociación civil. Lógicamente, con mi formación y con el hecho de que yo soy militante de Acción Nacional desde los 18 años, pues obviamente, y por mis estudios, obviamente la participación política para mí es muy importante. Y a la hora de ver números y de ver la participación de personas con discapacidad como tomadores de decisiones, no veía más allá de la foto de relumbrón, de la foto del evento de alguien con una silla de ruedas, de un joven o un adulto con síndrome de Down, etcétera, etcétera. No los veía más que la utilización de ese tipo de
eventos o figuras, más allá de en serio tomarlos como parte de la población, como somos cada uno de nosotros. Me imagino, perdón, supongo, mi querido Isto, que a través de esta asociación que tú creaste y que ha estado colaborando con la sociedad regiomontana, ¿tienes algún censo de cuántas personas discapacitadas hay en la zona metropolitana o tienes alguna idea? En todo Nuevo León, el poco más de 5 millones de personas que somos, el 13.9%, de acuerdo al censo 2020, es los últimos datos que tenemos, el 13.9%, es decir, cerca del 14%, somos personas con alguna discapacidad. ¿Hay programas sociales del gobierno o que tú, qué programas conoces? Hay muy pocos y meramente de tipo asistencialista. Asistencialista en el hecho de que te doy terapia, te doy un aparato de ayuda técnica, etcétera, etcétera. Le hace un bastón o silla de ruedas o cosas por el estilo, pero no en sí de la promoción del empleo, de la promoción de la superación personal. Así es. Y soy convencido de que si la discusión de cualquier problema que aqueje a cualquier sociedad, a cualquier grupo comunitario, si la discusión de ese problema no está en la agenda pública, está lejísimos de solucionar. Entonces, ¿cuál es la primera intención? Es que el tema se discuta en la agenda pública. Ok, podemos tratar de influir que se metan los diferentes temas que tienen que ver con la discapacidad en la agenda pública, en la discusión pública. Pero qué mejor que sean las mismas personas con discapacidad quien promuevan este tipo de temas dentro de la discusión pública, como funcionarios públicos electos. Entonces, me di a la tarea desde el 2018, en gran parte gracias a la ayuda de licenciado Arturo Kopka de Hidalgo, del estado de Hidalgo, y de un despacho aquí que se llama Estrategia Electoral, que nos ayudaron mucho para entablar, valga la redundancia, una estrategia jurídica que incentivara esta participación de las personas con discapacidad. Yo lo había visto, lo había estudiado por el hecho de que fue mi tema de tesis doctoral, el hecho de la participación política de las personas con discapacidad. Entonces, es un poco llevarlo de los libros, de la tesis, a la práctica. Eso claro. Fue lo que hicimos y pues salió adelante un poco a poco, pero un poco salió adelante y en esto 2021 me tocó ser elegido en representación proporcional de acuerdo a la lista que presentó el Partido Acción Nacional y me tocó ocupar este puesto. Haciendo números, mi estimado Istoc, más o menos somos alrededor de 5 millones y feria de habitantes en Nuevo León. Si lo multiplicamos por el 14%, 13.9, estamos hablando de que 700,000 habitantes de nuestro estado tienen discapacidad
O sea, es un número relevante, no es un número cualquiera. En número somos un poquito más de 800,000. Fíjate nomás. Un poquito más de 800,000. Lo que sí, vaya, no lo voy a buscar, ni ahí está el censo, para cualquiera que lo pueda consultar. Esta cantidad de personas, muchos se ve la inclusión de personas adultas mayores que por la misma cuestión de la edad van adquiriendo alguna discapacidad, etcétera, etcétera. Pero también, ¿qué te diré? Un 40-50% es de personas que no tiene nada que ver la discapacidad con el avance del tiempo, es decir, con Con la una edad, edad madura. claro. En el entorno en el que tú te mueves, ¿hay mucha gente con ese espíritu como el tuyo? Desgraciadamente no. Es algo de la tarea que estamos tratando de impulsar. Hay un consejo ciudadano de personas con discapacidad en el que me tocó participar desde el 2014. Por ahí, gracias a la recomendación de un amigo, me imagino que en común, Álvaro Suárez, Sí. y de Claudia Martínez, y vaya, de Nieves Mogas, etcétera. Entonces, pudimos entrar a ese consejo y sí vimos muchas trabas. Recuerdo la participación de los candidatos a gobernador en aquel entonces, en el 2015, en un evento que tuvimos ahí en el mismo Consejo de Personas con Discapacidad. Y desgraciadamente el nivel de concientización estaba muy lejos de llevarse a la práctica. Ahí empezó un poco el gusanito de querer impulsar que más personas participáramos en este ejercicio, de que las personas con discapacidad estemos en las decisiones. Dentro del PAN, me imagino que al principio has de haber tenido también algunos obstáculos. ¿O cuál fue el trayecto que tuviste que recorrer para llegar a esta posición? Como toda organización política, hay resistencias, hay grupos, hay, como toda organización política, hay diferentes, vaya, no le quiero decir luchas, pero sí discusiones por el poder. Es obvio, es normal en cualquier institución política. Entonces, el tratar de impulsar el tema, sí fue a regañadientes, pero poco a poco hemos tratado de impulsarlo y hacer un poco de conciencia en el tema y, ¿por qué no? El hacer que esa institución tomara el liderazgo en este tema en cuanto a la participación política de personas con discapacidad y a la promoción. Entonces, sabemos que poco a poco se va a hacer, pero sí nos topamos con resistencias al principio, pero ahorita lo bueno es que nos hemos topado con la colaboración de grupos al interior del partido y también al exterior y en otros partidos políticos. ¿Hay algún otro partido político que tenga esta apertura, que tenga esta decisión de apoyar a personas discapacitadas en la función pública? Fíjate que sí, sí la existe. Desgraciadamente eran ocupados, como te decía, como figuras más allá que de otra cosa que Decorativas. de imagen. Sí, decorativas. Vimos
Por ejemplo, una diputada federal del PRI, y por ahí en el verde otro tipo de ejemplo, hasta estas elecciones que fueron en el 2021, donde la Comisión Estatal Electoral pues les obligó, ¿no?, a promover esta participación. Y si quieres con detalle te platico lo que se hizo en materia jurídica. Adelante, adelante, platícalo. Mira, en diciembre del 2019 tomo la decisión junto con unos compañeros del estado de Hidalgo de entablar una demanda contra el Congreso del Estado. ¿Por qué situación? ¿Por qué acción? O en este caso, inacción. Demandamos la omisión legislativa de legislar en materia de acciones afirmativas a favor de la participación política de personas con discapacidad. ¿De qué estamos hablando cuando decimos acciones afirmativas? Por ejemplo, en el caso de la participación política de la mujer, lo vemos que fue y es todavía un reto dentro de las organizaciones políticas. Y de años, de muchísimos años. Tanto así que ahora es una obligación de todo partido político el promover sus candidaturas con el 50% y el 50% para cada género. El 50% para cada género. Entonces, haciendo un símil, una similitud en lo que es la participación política de la mujer, hicimos esta demanda y la presentamos ante el Tribunal Electoral Estatal de Nuevo León. Sentenció a principios del 2020, sentenció al Congreso del Estado a legislar en materia de esas acciones afirmativas dentro de un periodo de sesiones por ahí que abarcaba 3-4 meses. El Congreso del Estado hizo caso omiso a esta sentencia, pero la misma sentencia facultaba a la autoridad electoral local, en el caso de nosotros de Nuevo León, lo que es la Comisión Estatal Electoral, el emitir lineamientos. Desgraciadamente los lineamientos no son permanentes. Ya. Son para una elección determinada, me imagino. Así es, para una elección determinada. Y fue lo que hizo. Emitió unos lineamientos en materia de participación política, personas con discapacidad, en el cual decía lo siguiente: obligaba a todo partido político o coalición el presentar una de sus candidaturas a diputado local de los 26 distritos, una en la que fuera una persona con discapacidad, ya fuera hombre o mujer. No solamente el titular, sino también su suplente. Eso obliga a evitar un poco el fenómeno viejo conocido de los CONIC. Así es. Entonces, eso fue lo que se promovió en materia de los diputados locales. Referente a los ayuntamientos, sí, no pudimos impulsar un poco más y desgraciadamente no se emitió más, sino solamente la Comisión Electoral mencionó la obligación de los partidos políticos de promover una candidatura en alguno de los 51 ayuntamientos del estado.
en uno de los 51 En uno de ayuntamientos. los 51. Así es, en uno de los 51. Entonces, eso fue la cuestión Qué del... generosos, oye. Discúlpame la Sí, ironía, pero qué generosidad, sí, me tienen asombrado. así es, así es. Pero es una lucha que todavía no acaba, Claro. todavía no acaba. ¿Y Entonces, ese fue el camino que te abrió la puerta para tú entrar? así es, Y en el así es. partido, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste la gestión para que te aprobaran tu nominación como regidor? Tú eras el regidor número 1 en la planilla de Eh, Yolanda Cantú. el regidor número 3, Ah, 3, ok. el regidor número 3, Somos es muy, muy buena posición, ¿eh? muy buena posición. Y vaya, tú más que nadie lo sabe, es una negociación dura, una estira y afloja duro, en el que se vio la posibilidad de un distrito local, en el que había y después se movió otro que no había rentabilidad electoral. Entonces, no queríamos dejarlo solamente en una experiencia o en una anécdota, sino realmente que fuera llevado a cabo. Entonces, a la hora que se menciona la posibilidad de ocupar este espacio, no soy ni tardo ni perezoso en aceptar la Bien, posición, bien hecho. pero obviamente nos topamos con una situación de una candidata, no lo voy a decir, poco conocida, Claro, contra una figura mediática como la que es el actual alcalde y otra figura del partido del PRI. Entonces, sí nos nada más topamos. como paréntesis, sí, yo conozco a Yolanda, es más, tuve la oportunidad de entrevistarla y Sí, hay que reconocer que es una mujer muy preparada, sí, sí, ¿verdad? No es desconocida, pero es una mujer muy preparada y creo que fue una lástima que no se le diera una oportunidad, pero ese es otro boleto que no es para este tema. Oye, Istok, ya entrando a tu labor en el Cabildo, en el honorable ayuntamiento del municipio de Monterrey, ¿cómo la has llevado ahí? ¿Cómo te ven? Platícanos ahí tus primeras experiencias, ¿qué pasó? para empezar, por ahí del día de la elección, haciendo los cálculos y números de acuerdo a la ley electoral, pues sinceramente veía una posibilidad de derrota histórica para nuestro partido, pero pues por los últimos renglones y hasta tengo grabado el artículo 273 de la ley electoral, por ahí pudimos entrar de acuerdo ahí a una salvedad que marca ese artículo en la ley electoral de Estado y en el cual otorga las posiciones de representación proporcional no de acuerdo a la posición que haya obtenido el candidato, sino a los votos reales que obtuvo el partido político. Por ejemplo, en el caso que fue el candidato del PRI y del PRD, Paco Cienfuegos. Hubo un candidato a regidor que no entró, que iba abanderado por el PRD. Ya, sí recuerdo. ¿Sí? Y no entró. Y en el caso, por ejemplo, de Morena, Morena tiene menos regidores que nosotros, aunque su candidato obtuvo más votos Sí, que la candidata de nosotros. Pero el partido político por sí solo
obtuvo menos votos que Acción Nacional. Por eso Acción Nacional tiene un regidor más y en lo personal me toca ser ese regidor más. Oye, pues no cabe duda que los astros se alinearon excelentemente para que tú llegaras al cabildo. Así es. No me gustaría despedirme de esta importantísima, interesante entrevista, mi querido Stock. ¿Cómo, sin preguntarte, cómo es tu relación con el señor alcalde y con la administración? Buena, obviamente existe la crítica, pero existe una relación cordial en la cual hay una cooperación en ciertos temas y críticas en otros. Te menciono una anécdota para terminar, en el sentido de que yo al llegar me topé que no había espacio dentro de la sala de cabildo para entrar mi silla de ruedas. Si tú vas a las instalaciones ahora del Ayuntamiento de Monterrey, existe un cuadro donde entra exactamente mi silla de ruedas. Entonces, pues parafraseando una frase de Maquio, voy a hacerle un boquete al sistema tan grande como para caber yo. Pues sí, en la misma frase, pero pues para caber yo, pero con ruedito. Claro. Es todo. No, y la relación es buena. Como te decía, sí existen las críticas en lo privado y en lo público. Entonces, vaya, no hay ningún obstáculo para vaya, todas las funciones básicas del que tiene cualquier regidor. Muy bien, se me está ocurriendo una idea, mi querido Stock. Sí. Es factible que para dentro de unas semanas más volvamos a tener otra entrevista Con todo gusto. Y poder platicar con detalle acerca de la actividad del ayuntamiento, tuya como regidor dentro de ese ayuntamiento y lo que sucede dentro de la administración, porque tú, estoy convencido de ello, tienes una óptica diferente. ¿Por qué? Porque tu discapacidad, estoy convencido, te ha desarrollado una sensibilidad mucho mayor que a los otros seres humanos que andamos pensando en otras cosas y no en servir a la comunidad. ¿Estarías de acuerdo, Stock? Con todo gusto, el día que gustes a tus órdenes. Muy bien, pues, oye, se me estaba pasando un detalle. Tengo entendido que tú promoviste una modificación al reglamento interior del municipio, del ayuntamiento, para las personas con discapacidad. ¿Cuál es el contenido? Así rápidamente, para que la gente lo pueda captar. Básicamente lo que promovimos es que en todas las sesiones del ayuntamiento estuviera un intérprete de lengua de señas mexicana para las personas que tienen discapacidad auditiva. Todos tenemos derecho al acceso a la información. Entonces, esto es el hecho de garantizar que ese sector de la población sea considerado para el acceso a la información en este momento en vivo. Excelente, excelente. Volvemos a lo mismo. Por muchísimos años no se les había ocurrido a nadie hasta que tuvo que llegar una persona de tu calidad humana y preocuparse por todos aquellos que tienen problemas auditivos y puedan entender y captar la información y toma de acuerdos en el Ayuntamiento de Monterrey. Te mando un abrazo, mi estimado Stock. Platicaremos con más detalle. Claro que sí, yo lo sé. Vamos a tener que platicar mucho más todavía. Nos ponemos de acuerdo para la próxima entrevista, ¿verdad? Perfecto. Un abrazo, mi querido Stock, y felicidades, ¿eh? Felicidades. Gracias. Estoy seguro que la audiencia se va a acordar de esta frase que voy a decir
ahora que nos estamos despidiendo. Están ustedes enfrente de un posible diputado y quién sabe de cuántos cargos públicos más. Fuerte abrazo, mi querido Stock. Gracias.